Bueno, como pudimos leer, escuchar sobre la noticia, pues precisamente esto fue lo que pasó. Hubo una situación de una relación de 5 años ya, en la cual el pastor se encontraba envuelto. Esto, pues, regularmente se trata de esta manera, como vimos en la noticia, pues que realmente no fue una confesión sincera, sino que se vio obligado a causa de que el padre de la chica pues se encontraba molesto. Yo creo que pues amenazó o advirtió al pastor Steve Lawson a la hora de darse cuenta de todo este tipo de cosas, pues de que se iba a llevar una acusación pública. Pero pues bueno, dice aquí que pues no fue algo pues como tal connotaciones de fornicación literal, pero sí hubo una relación afectiva. Ahora el punto es esto. Dice el Señor Jesucristo en la palabra de Dios que a veces con solo ver a la persona, pues ya estamos pecando. Y precisamente eso es algo que debemos entender, que a veces nosotros siempre queremos que las cosas se lleven a cabo en el cuerpo, pero muchas veces el corazón es el que está adulterando. Y es lo que dice aquí, que precisamente estaba adulterando en ese sentido. Entonces, vemos que son 5 años de relación, los cuales yo creo que también fueron 5 años de trabajo arduo del ministerio. Ahora, esto mismo nos deja una reflexión muy grande. No porque sepamos mucho, no porque sepamos demasiada teología, pues estamos exentos a pecar o esto nos hace realmente infalibles a lo que podemos hacer. Ahora bien, en este sentido, nosotros debemos entender que todas estas decisiones fueron tomadas por un cuerpo ministerial en la cual precisamente Steve Lawson pertenecía. No solamente él era el predicador principal, sino había otros predicadores los cuales también tenían la oportunidad de decir. Ahora, antes de entrar al tema precisamente de, pues, si esto fue correcto, de que se haya quitado su cargo o no, vamos a tener en cuenta las características que tiene que tener un ministro. En este caso, en la palabra de Dios se le conoce como obispos. Precisamente esto lo vemos en Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Yo lo voy a leer en Reina Valera 1960. Y dice de la siguiente manera: requisito de los obispos. Dice del versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no es malo anhelarlo. Si tú, mi amado hermano, que estás viendo esto, anhelas un obispado, anhelas una función, no es malo, pero tiene sus características. Y dice después, pero es necesario, o sea, necesitamos, el cuerpo docente necesita tener estas características. ¿Por qué? Porque necesita que sea uno, irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer. Y aquí entra precisamente una de las características muy importantes en este caso. Ser marido de una mujer no significa que tú solamente tengas una esposa y que ya, con eso estoy cumpliendo. No. Cuando dice marido de una sola mujer es que en tus pensamientos, en tu vida y en tu corazón, en tu alma y espíritu, solamente seas fiel y ames a una sola persona. Entonces dice de igual manera que sea sobrio, o sea, templado, moderado, que sea prudente, o sea, que actúe con moderación y cautela, decoroso, o sea, que sea decente, respetable, digno o honorable, hospedador, que sepa hospedar a la gente, que sepa pues poder hacer que la gente se quede en su casa sin ningún conflicto aparente. De igual manera dice, apto para enseñar, o sea, que sepa bien la doctrina, no sea, pues que sí sepa lo que está predicando. Entonces, ahí yo creo que Steve Lawson pues cumplía esa parte, ¿no? Después dice, no dado al vino, no pendenciero, o sea, propenso a riñas o a contiendas, no codicioso de ganancias, perdón, deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, aquí este punto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en este caso de nuestro hermano Steve, pues falla en una situación de 5 años, obviamente eso se descubrió, obviamente yo creo que para la familia, pues anímicamente fue un golpe demasiado fuerte, entonces yo creo que ya la casa no va a estar bien. Entonces, ¿cómo tú puedes decirle a tu esposa que se sujete a ti si tú ya fallaste? ¿Cómo puedes decirle a tus hijos que te obedezcan si están viendo un mal ejemplo de ti? Entonces, tengamos cuidado con lo que precisamente hacemos, porque no solamente nos repercute a nosotros como individuos, sino también repercute a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros hogares. Después dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si nosotros le somos infiel a nuestra familia, pues ¿cómo no vamos a ser infieles a la doctrina, a la palabra de Dios? ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo soy infiel a la doctrina, digo, perdón, a mi pareja, si yo soy infiel
a la mamá de mis hijos, a la persona con la que vivo, yo voy a empezar a tener una doctrina de justificación. Sí, se puede hacer esto, pero también esto. Sí, esto es malo, pero entonces ahí entran los peros. Y cuando entramos en los peros o en las justificaciones, ya la sana doctrina nos está predicando, así como lo dice la palabra de Dios, que salga pura, que salga solamente con una explicación, sí, pero que no sea adulterada. Después dice el versículo 6 que no sea neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, que no sea un recién convertido o alguien que no sabe precisamente lo que es la doctrina o la sana doctrina de Dios. Dice el 7 también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones que pasan, obviamente a nivel, pues, evangélico y a nivel del mundo, si lo queremos llamar así, pues obviamente estas noticias salen a la luz porque es muy común que las personas digan, sí, pero también los cristianos pecan. Yo escuché de un pastor ahí en redes sociales, más ahorita con la apertura de redes sociales, que pues ya todo sale por ahí, que ya todo se escucha por ahí. Entonces debemos tener cuidado precisamente con desacreditarnos de los de afuera, porque pues por ellos también estamos en esto y también nuestro testimonio debe cuidarse, porque en los días que alguien llegue a los pies de Cristo, nosotros vamos a tener esa referencia. Nosotros vamos a ser esos referentes, dice la palabra de Dios, y precisamente el apóstol Pablo lo dice. Sigan mi ejemplo porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, si nosotros seguimos no solamente digamos al hombre, pero su ejemplo como hombre, su ejemplo de las cosas que hace bien, pues estaremos precisamente llevando a cabo eso que pues va a ser desprestigiado para los demás. Entonces, si no seguimos bien la palabra de Dios y no nos sujetamos a su palabra, pues realmente estaremos haciendo cualquier cosa menos predicando y ejemplificando lo que es la presencia y la palabra de Dios.